En la familia habían llegado tiempos difíciles. El marido, con orgullo, le tiró la carta de renuncia a su jefe y se despidió, declarándole a su esposa: «Tus 70.000 rusos bastarán para los dos si eliminamos lo superfluo». ¿Para qué necesitamos esos yogures y manicuras? La mujer aceptó en silencio las nuevas reglas del juego y comenzó a ahorrar en todo. Pero la verdadera prueba les esperaba el domingo, cuando la suegra, por tradición, llevó a su hija con sus 3 hijos a comer gratis. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que disfruten de la escucha. Elina estaba acostumbrada a que el dinero en su familia fuera su dinero. Los 70.000 al mes que ganaba como asistente del director en una gran empresa constructora le parecían una suma modesta pero estable. Pagaban 22.000 por un alquiler en las afueras, más otros 5.000 en servicios básicos. En comida gastaban alrededor de 20.000, considerando que a Elina le gustaba la carne de calidad, las verduras frescas y los yogures por la mañana. El resto era para ropa, maquillaje y, a veces, cine o cafés. No vivían con lujos, pero sin privarse de pequeños placeres. Vadim trabajaba como gerente de ventas en una empresa logística. Su salario era variable, a veces traía 40.000, otras 50.000 si cumplía metas. Ese dinero lo usaba para sus gastos personales, el auto, la gasolina y, ocasionalmente, ayudar a su madre. Elina no lo consideraba dinero compartido. Vadim administraba sus ingresos, y ella los suyos. Le parecía justo. Hasta ese lunes, cuando Vadim llegó a casa a las 3 de la tarde con los ojos brillantes y anunció que había renunciado. ¿Cómo que renunciaste? Elina se quedó inmóvil, con la bolsa de la compra en la mano. Acababa de entrar, ni siquiera se había quitado los zapatos. Escribí mi renuncia y me fui. Vadim se quitó la chaqueta y la lanzó al sofá. Estoy harto. El jefe es un déspota. Aumentan las metas, recortan los bonos. No lo soporto más. Vadim, el alquiler se paga la próxima semana. Tenemos el crédito del refrigerador. ¿Al menos lo pensaste? Lo pensé, dijo él, girándose hacia ella con una calma obstinada en la mirada. Tus 70.000 alcanzan para los dos si quitamos lo innecesario. Elina dejó la bolsa sobre la mesa lentamente. ¿Qué es lo innecesario? Pues esto, asintió hacia su bolsa. Yogures todos los días, manicura cada 2 semanas, café de la máquina en el trabajo. Podemos prescindir de todo y vivir decentemente hasta que encuentre algo mejor. A Elina se le trabó la lengua. Miró a su marido, su rostro satisfecho, su postura relajada, y no podía creer que hablara en serio. Vadim, 70.000 no es para lujos. Son comida, alquiler, servicios, transporte. ¿Al menos hiciste cuentas? Las hice. 22 de alquiler, 5 de servicios, quedan 43. En comida bastan 20.000, sin antojos de restaurante. El resto es margen. 20 en comida. Elina sintió algo caliente hirviendo dentro de ella. Son apenas 6.000 por semana para 2. ¿Alguna vez has entrado a un supermercado? Sí. Pero tú compras caro. ¿Para qué son esas gambas? ¿O ese parmesano de 800 rublos? Hay macarrones a 30 la caja. Pollo a 300 el kilo. Así se vive. Elina exhaló lentamente. Ella recordó cómo, un mes atrás, su madre se quejaba de que Vadim ayudaba menos con dinero. Recordó cuando él decía que estaba cansado del trabajo. Que quería encontrar algo propio. Y ahí estaba, algo propio, vivir a costa de ella. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Buscar un trabajo decente. No me conformaré con lo primero que salga. ¿Cuánto tiempo necesitas? Bueno, 1 o 2 meses, quizá 3, para encontrar algo que valga la pena. 3 meses con su salario. Sin sus 40.000, que eran el colchón de seguridad. Elina giró y fue a la cocina. Empezó a guardar la compra, los yogures en la nevera, el pan en la panera, las verduras en el cajón. Todo en silencio, sintiendo cómo crecía dentro de ella un nudo pesado de resentimiento. Ella no le había pedido que renunciara, ni que se convirtiera en una carga.
Y mucho menos iba a renunciar a su manicura o a comida decente por su orgullo. La primera semana transcurrió en un silencio tenso. Elina siguió comprando lo mismo, yendo a los mismos lugares. Vadim revisaba ostentosamente los tickets y suspiraba. Una tarde, rebuscó en su bolso y sacó un pequeño recibo de la peluquería. 500 rublos en uñas. ¿En serio? Es mi dinero, Elina le arrebató el papel. Lo he ganado yo. Ahora es nuestro dinero. Vadim cruzó los brazos. Mantienes a la familia, así que los gastos deben ser razonables. ¿Razonables? Elina sintió que su paciencia se rompía como una goma demasiado tensa. Lo razonable era no renunciar sin ahorros. Lo razonable era hablarlo conmigo. Pero tú viniste y anunciaste que ahora yo te mantendría a base de fideos. No grites. Estoy buscando trabajo. ¿Dónde? Desde el sofá. ¿Al menos revisas las ofertas? Las reviso, pero nada es serio. Sueldos bajos, malas condiciones. Elina no aguantó más y se encerró en el baño. Se dio 5 minutos para un ataque de llanto silencioso. Luego se lavó la cara con agua fría, miró al espejo y pensó que así no se podía vivir. Pero aún no sabía cómo cambiarlo. Para el final de la segunda semana, empezaron los problemas. Pagaron el alquiler, pero solo les quedaban 48.000 hasta el próximo sueldo. Elina contaba cada rublo, dejó el taxi. Usó el metro, evitó comprar ensaladas en el trabajo y llevó tuppers. Siguió comprando yogures, pero los más baratos, en paquetes grandes. Pospuso el manicurista. Vadim lo notó y se animó. ¿Ves? Puedes cuando quieres. Así vivimos bien. Vivir bien era que Elina calculara si le alcanzaba para el abono mensual, mientras Vadim pedía una pizza de 600 rublos un viernes. ¿Qué haces?, estalló ella. Estamos ahorrando. Llevo una semana comiendo tu trigo con pollo. ¿No puedo darme un gusto? ¿Con mi dinero? Claro que sí. Vadim frunció el ceño, pero se terminó la pizza. En la tercera semana, Elina se enteró por casualidad de que llegarían visitas el domingo. Vadim lo soltó en la cena, mi madre vendrá con Dasa y los niños. Elina se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Cómo crees que saldrá? Bueno, por tradición. Ellos vienen a comer todos los domingos. Todos los domingos. Antes, Elina preparaba la mesa para la familia de Vadim una vez al mes. Algo sustancioso, un pastel, frutas. Los niños a menudo se lo comían todo. Dasa llenaba bolsas con las sobras. La suegra, Zana Olegovna, criticaba el borto como estaban colocados los platos. Pero eso era cuando tenían 2 sueldos. Vadim, no tenemos dinero para dar de comer a 5 personas. ¿Cómo que no? ¿Cuánto cuesta hacer borot? ¿Freír papas? No es que vayamos a montar un restaurante. Vadim, te voy a mostrar con los recibos cuánto cuesta una comida para 5 personas. Sacó su teléfono, abrió las notas donde había registrado meticulosamente los gastos de las últimas 2 semanas. Vadim hizo un gesto de desprecio. Estás exagerando. Mamá y Daska no son exigentes. Comerán lo que prepares. Pero Elina sabía perfectamente que Zana Olegovna era muy exigente. Y Daska con los niños también. El mayor, Artyom de 7 años, solo comía albóndigas y papas fritas. La del medio, Kira de 5 años, no comía nada que tuviera cebolla. El pequeño Makar de 3 años podía montar un berrinche si había algo que no le gustaba en el plato. Y Dasa, mientras tanto, se sentaba tranquilamente y decía que no sabía cómo manejar a los niños. Está cansada, por eso los consiente. No voy a darles de comer. Elina lo dijo con firmeza. Si quieres invitarlos, cocina tú. Vadim la miró como si le hubiera propuesto tirar a su madre por la ventana. ¿De qué estás hablando? Elina, es mi familia. Es mi dinero, el que apenas nos alcanza. Una comida no nos va a arruinar. Sí lo hará. Hice cuentas, nos quedan 10 días hasta el próximo sueldo y 21.000 rublos. Son 700 rublos al día para todo. Una comida para 5 personas son mínimo 3.000.
3 días sin dinero. Vadim se levantó de la mesa, arrojando la servilleta. ¿Sabes qué? Te has pasado de lista. ¿Trabajas? ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a decirme a quién invitar a casa? A un departamento alquilado, corrigió Elina con frialdad, que yo pago. Ella misma se asustó por cómo sonó, pero las palabras ya habían salido. Vadim apretó la mandíbula y salió de la cocina, cerrando la puerta de golpe. Elina se quedó sentada a la mesa, mirando su trigo sarraceno a medio comer. Por dentro, todo se le encogía por la rabia y el resentimiento hacia Vadim, hacia su madre, hacia la situación. Quería escaparse, alquilar una habitación sola, volver con sus padres, lo que fuera, con tal de no cargar con su marido, que orgullosamente seguía sin trabajo, y sus parientes, acostumbrados a venir y zamparse todo sin aportar nada. Pero no se escapó, solo se fue a dormir a la misma cama, dándole la espalda a Vadim, y pasó la noche escuchando su respiración, pesada y resentida. El sábado, Vadim le avisó que su madre vendría al día siguiente. Elina no respondió. Simplemente abrió el refrigerador, miró las modestas provisiones, medio kilo de pollo, unos cuantos vegetales, huevos, pasta, y cerró la puerta. Que vengan, lo dijo con calma, pero les daré de comer solo con lo que hay, y punto. El domingo por la mañana se levantó temprano, hizo un caldo de pollo, preparó una ensalada sencilla y cocinó la pasta. Todo es modesto, lo mínimo. Ni pasteles ni excesos. Pan viejo, mantequilla y té. Vadim caminaba en círculos por el apartamento. Asomaba a la cocina y fruncía el ceño. ¿Podrías hacer al menos unas albóndigas? Artyom no come sin albóndigas. ¿Con qué? Elina ni siquiera se volvió. Con aire. Compra carne picada. ¿Con qué dinero? Con lo que tenemos para hoy. Vadim calló. Zana Olegovna apareció exactamente a la 1 de la tarde. Alta, con rasgos marcados. Entró como una reina, llevando tras de sí a Dasa, pálida y cansada, una mujer de unos 30 años, y a 3 niños bulliciosos. Artyom corrió directo a la tele. Kira se subió al sofá. Makar se colgó de Elina en la cocina, exigiendo jugo. No hay jugo, dijo Elina, colocando en la mesa una olla con sopa. Hay compota. No quiero compota. Quiero jugo. Makarcito levantó la barbilla, a punto de berrear. Dasenka, Zana Olegovna pasó a la cocina, miró la mesa y apretó los labios. Ve a la tienda, compra jugo para el niño. No tengo dinero, Dasa se sentó tranquilamente en una silla. Zana Olegovna se dirigió a Elina. Elinochka, ve, por favor. Los niños lo necesitan. No. Elina puso los platos en la mesa. No iré. Si quieren, vayan ustedes. La suegra estiró el cuello como una gansa. ¿Cómo que no irás? Si el niño lo pide, hay que aguantarse. Cayó un silencio. Makar miró a su abuela, luego a Elina, al no recibir el jugo. Terminó llorando. Dasa intentó calmarlo sin entusiasmo. Zana Olegovna midió a Elina con una mirada pesada. Vadim, llamó, ven aquí. Vadim salió de la habitación, culpable y tenso. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Zana Olegovna infló el pecho. Tu esposa se niega a comprarle jugo a un niño. ¿Qué clase de barbaridad es esta? Elina, Vadim la miró, exhausto. Ve a comprarlo. No. Sirvió la sopa en los platos. Siéntense, por favor. La comida está lista. Zana Olegovna miró con desconfianza el plato con caldo, donde flotaban modestos trozos de pollo y zanahoria. ¿Esto es todo? ¿Todo? ¿Y el pastel? ¿Y la carne? Siempre cocinas mucho más. Siempre teníamos 2 sueldos. Las palabras sonaron bajas, pero todos las oyeron. Dasa alzó la vista. Vadim se ruborizó. Zana Olegovna se puso rígida como una vara. ¿Quieres decir que mi hijo es un abusador? Quiero decir que mi esposo renunció a su trabajo y ahora vivimos de mi sueldo. Por eso hoy la comida es así. Vadim. La suegra se volvió hacia su hijo,
con genuina indignación en la voz. ¿Escuchas esto? Te está reprochando el dinero. Tu esposa. Mamá, basta. Vadim se sentó a la mesa sin mirar a nadie. Coman, por favor. Pero Zana Olegovna no se detuvo. ¿Cómo es posible? ¿Badiusa? Tú hiciste tanto por ella, te casaste, alquilaste un apartamento, la mantuviste, y ahora ella cuenta cada rublo. Hace ascos a la familia. No hago ascos a la familia. Elina contuvo con fuerza el hervor que sentía dentro. Simplemente ya no puedo alimentar a 5 personas con 70.000 al mes. ¿Perdón? ¿5 personas? Zana Olegovna levantó las manos. ¿Acaso venimos todos los días? Una vez al mes, solo una. Todos los domingos, corrigió Elina con calma. Y cada vez que vienes, traes bolsas llenas de comida. Dasa se encogió y apartó la mirada. Los niños se quedaron callados, sintiendo la tensión. Zana Olegovna se puso colorada. ¿Acaso no somos familia o para ti somos extraños? Zana Olegovna. Elina dejó el cucharón y miró a su suegra a los ojos. Si tanto te preocupan los niños, ¿por qué no les ayudas con dinero o comida al menos una vez? Zana Olegovna abrió la boca, pero las palabras se le atragantaron. Luego se levantó bruscamente, apartando la silla. Todo claro, Vadim. No me quedaré en una casa donde me señalan la puerta. Mamá, espera. Vadim se levantó de un salto, pero su madre ya se dirigía a la salida. Dasa, niños, vámonos. Aquí no nos quieren. Dasa miró a Elina con culpa, cargó a Makar en brazos y llamó a los niños mayores. Artyom se bajó del sofá con desgana, Kira refunfuñó. Unos minutos después, todo el grupo había abandonado el apartamento. Y la puerta de entrada se cerró de golpe. Vadim se quedó de pie en medio de la cocina, pálido y desconcertado. ¿Estás contenta? Preguntó con voz ronca. No. Elina se dejó caer en una silla, sintiendo cómo le temblaban las manos. Estoy cansada, nada más. Has echado a mi madre, a mi hermana y a los niños. Dije la verdad. No podemos alimentarlos. Tú mismo querías ahorrar. Pero no a costa de la familia. ¿Entonces a costa de quién? ¿De mí? ¿De mis yogures y de mis uñas? Vadim apretó los puños, dio media vuelta y salió de la cocina. Poco después, Elina lo oyó vestirse y cerrar la puerta de golpe. Al parecer, había salido tras su madre. Ahora estaba sola. Se sentó a la mesa, miró fijamente la olla de sopa, los platos intactos, y de pronto sintió que ya no podía contenerse. Las lágrimas brotaron solas, de rabia, de cansancio, de que su vida se hubiera convertido en un absurdo. Trabajaba, llevaba dinero a casa, intentaba mantener a flote a la familia, y a cambio recibía reproches y acusaciones. Elina tomó el teléfono y llamó a su madre. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Qué pasó, hijita? Luego te cuento. Claro que puedes, ven cuando quieras. Elina preparó una bolsa, tomó sus documentos, el teléfono, el cargador, se puso la chaqueta y salió. Cerró la puerta con cuidado, sin aspavientos. Simplemente la aseguró tras de sí y bajó las escaleras. Su madre vivía en un barrio cercano, en un pequeño apartamento heredado de su abuela. La recibió en la puerta, la abrazó fuerte, la sentó en la cocina y preparó té. Cuéntame. Y Elina lo contó todo, el despido de Vadim, los ahorros, la suegra, la comida, los yogures y las uñas. Su madre escuchó en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando. Hijita, dijo cuando Elina terminó, ¿lo amas? La pregunta la tomó por sorpresa. Elina reflexionó, ¿amaba a Vadim? Antes sí, cuando recién se conocían, cuando él era atento y cariñoso, cuando reían juntos y hacían planes. Pero ahora solo veía a un hombre que había descargado toda la responsabilidad sobre ella y encima se ofendía, porque no podía mantener sola a su familia. No lo sé, mamá. Entonces quédate aquí. Piensa, aclárate. Elina se quedó. Durmió en un sofá-cama en la habitación de su madre, fue a trabajar, regresó. Vadim llamó al segundo día.
Elina no atendió. Él le escribió por el mensajero: ¿Dónde estás, Elina? ¿Qué pasa? Ella no respondió. Un día después, llamó como 10 veces seguidas. Finalmente, Elina contestó. ¿Qué? Preguntó ella, cansada. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a casa? Estoy con mi mamá. ¿Por qué no me dijiste? Estaba preocupado. Preocupado. Elina sonrió con amargura. ¿Y cuando renunciaste a tu trabajo, estabas preocupado? Elina, eso es diferente. Ven, hablemos como adultos. ¿De qué hay que hablar? Vadim, ¿encontraste trabajo? Silencio. Todavía no, pero estoy buscando. ¿En serio? Entonces hablamos cuando lo consigas. Colgó. Pasó una semana. Elina recibió su salario, le transfirió a Vadim 22.000 para el alquiler, para no quedar en deuda, y guardó el resto para sí misma. Se compró comida decente, yogures, fue a hacerse las uñas. Por primera vez en un mes, sintió que respiraba libremente. Vadim le escribía todos los días. Al principio con reproches, que lo había abandonado, que estaba mal, que así no se construía una familia. Luego más suave, diciendo que la extrañaba, que quería arreglar las cosas. Después le envió una foto en una entrevista: mañana tengo otra reunión con el empleador. Prometen 45.000. Elina lo leyó y no respondió. Le daba igual. Entonces, Zana Olegovna llamó. Elina, necesito hablar contigo. Ella quiso colgar, pero la curiosidad pudo más. Dime. Ven el sábado a casa. Es algo serio. Zana Olegovna, ya hablamos de todo. No, no de todo. Ven, te espero. Y colgó. Elina se quedó con el teléfono en la mano, sin entender para qué necesitaba eso, pero el sábado fue igual. En parte por cortesía, en parte por esa misma curiosidad. El apartamento de su suegra estaba en un viejo edificio de 5 pisos. Zana Olegovna abrió la puerta, asintió secamente y la llevó a la sala. Allí, en la mesa, ya estaban sentados Vadim y Dasa. Dasa tenía los ojos rojos. Siéntate. Su suegra señaló una silla. Elina se sentó, sintiéndose como en un juicio. Zana Olegovna se sentó a la cabecera, cruzó las manos y comenzó: Elina, entiendo que están pasando por dificultades, pero la familia no es un lugar para el egoísmo. Vadim está buscando trabajo. Necesita apoyo, no reproches. Elina guardó silencio. Vadim miraba fijamente la mesa. Tienes que volver a casa. Su suegra hablaba como si estuviera emitiendo un decreto. Y deben arreglar las cosas. Él es tu marido, tu obligación es estar a su lado. ¿Y cuál es su obligación? Preguntó Elina en voz baja. Su obligación es mantener a la familia. Lo está haciendo, está buscando trabajo. Lleva un mes buscando. Y en todo este tiempo ni una vez me ofreció ayuda, solo exigencias. Zana Olegovna apretó los labios. Te estás tomando demasiadas libertades. Una mujer debe ser más sabia. Debe saber sacrificarse. ¿Sacrificar los yogures o las uñas? Si es necesario, sí. Elina miró a su suegra, luego a Vadim, luego a Dasa, que estaba hundida en un pañuelo, y de pronto entendió que nada iba a cambiar jamás. Zana Olegovna seguiría exigiendo sacrificios. Vadim buscaría trabajo eternamente. Dasa llegaría con los niños a comer gratis, y Elina cargaría con todos ellos hasta que finalmente se rompiera. No, ella se levantó. No voy a volver. Elina, Vadim se puso de pie. Espera. No, Vadim, estoy harta. Querías vivir con mi dinero sin lujos. Vive solo. Ella giró y salió. A sus espaldas se escuchó el grito de Zana Olegovna, el portazo, pero Elina ya bajaba las escaleras, sintiendo como con cada peldaño su interior se aliviaba más. El divorcio se formalizó en 2 meses por mutuo acuerdo, sin división de bienes. Vadim no opuso resistencia, al parecer entendió que todo era serio. Elina supo después que al fin había conseguido trabajo.
pero el salario era realmente bajo. Alquiló un pequeño estudio, lo amuebló a su gusto, colgó cortinas claras, compró una manta suave, puso flores en el alféizar, cada mañana tomaba café con yogur, cada 2 semanas iba a hacerse la manicura, ahorraba dinero no para las cenas ajenas, sino para sus propias vacaciones. Una vez, casi un año después del divorcio, Elina caminaba por el centro comercial y vio una figura familiar frente a una tienda de ropa infantil. Dasha. Estaba con un cochecito, al parecer había tenido su cuarto hijo, y revolvía en una cesta de ofertas. Alrededor correteaban los hijos mayores. Artyom tiraba de la manga de su madre, exigiendo un juguete. Dasha parecía aún más agotada que un año atrás. Elina quiso pasar de largo, pero Dasha levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Una pausa. Luego, Dasha esbozó una débil sonrisa y asintió. Elina correspondió al gesto y siguió caminando, sin volverse.